Bueno, yo les voy a hablar acerca de la motivación. La motivación es un elemento esencial de toda decisión judicial, en el que no basta que la autoridad simplemente resuelva. Es imperativo que explique las razones de por qué toma la decisión, demostrando que ésta se basa en derecho y en los hechos probados. Dentro de la sentencia que vamos a analizar, se ha desarrollado el concepto de apariencia motivacional para referirse a aquellas decisiones que, aunque formalmente presentan una motivación, en realidad adolecen de vicios que la vacían de contenido. Existen los vicios motivacionales. La Corte Constitucional ha identificado 4 vicios principales que pueden afectar la motivación de una decisión, llevándola a ser considerada una mera apariencia. La primera es la incoherencia. La incoherencia como vicio de la motivación se refiere a la falta de lógica o contradicción interna en el razonamiento que sustenta una decisión. No se trata simplemente de una falta de claridad, sino de una incompatibilidad entre los argumentos y la conclusión. Se pueden identificar varios tipos de incoherencia, entre ellas la incoherencia normativa, que se produce cuando la decisión se fundamenta en normas que se contradicen entre sí, sin que se explique cuál prevalece o cómo se resuelve la antinomia. La incoherencia fáctica, que se presenta cuando la decisión se basa en hechos que son incompatibles entre sí o cuando se ignoran hechos relevantes que contradicen la conclusión. Por ejemplo, se afirma que una persona cometió un acto en cierto momento y en cierto lugar, pero al mismo tiempo se reconoce que estaba en otro lugar en el momento del hecho. Entonces ahí se ve una contradicción, una incoherencia fáctica. También tenemos la incoherencia argumentativa. Se manifiesta cuando los argumentos utilizados para justificar la decisión se contradicen entre sí o cuando la conclusión no se deriva lógicamente de las premisas. Este es el tipo más común de incoherencias y se relaciona estrechamente con la falta de fundamentación. El segundo vicio de la motivación que reconoce la Corte Constitucional es la inatinencia. La inatinencia se refiere a la falta de pertinencia o relevancia de las razones esgrimidas para justificar una decisión. A diferencia de la incoherencia, donde el problema es la contradicción interna, en la inatinencia las razones pueden ser lógicamente válidas, pero no tienen relación con el caso en concreto. Se pueden distinguir varios tipos de inatinencia, como por ejemplo la inatinencia subjetiva, que se da cuando las razones se basan en prejuicios, opiniones personales o sentimientos de la autoridad del juez, en lugar de en criterios objetivos y jurídicos. Por ejemplo, se decide no otorgar un permiso a una persona por su origen étnico o su orientación sexual. Inatinencia objetiva. Ocurre cuando las razones se refieren a hechos o circunstancias que no son relevantes para el caso. Por ejemplo, se justifica la imposición de una sanción disciplinaria a un funcionario por su vida privada. También tenemos la inatinencia normativa, que se presenta cuando se aplican normas que no son aplicables a caso o cuando se interpretan normas de manera extensiva o analógica sin justificación. También tenemos la inatinencia argumentativa, que se manifiesta cuando los argumentos utilizados no guardan relación con los hechos probados o con las cuestiones jurídicas debatidas. Por ejemplo, se justifica una decisión basándose en consideraciones económicas cuando el caso se refiere a otro tipo de asunto. Tenemos otro tipo de vicio, que es la incongruencia. La incongruencia se manifiesta cuando la decisión no responde a los problemas jurídicos planteados en el caso o cuando se omiten consideraciones relevantes para la resolución, o cuando la autoridad no aborda todos los aspectos del debate o no justifica porque no los considera relevantes. Por ejemplo, en un juez se resuelve el caso, no se resuelve el tema central del juicio, sino que se resuelve temas apartes. Entonces, en este caso, el juez está dejando de lado el tema central para resolver añadiduras. Y tenemos la incomprensibilidad como último vicio. La incomprensibilidad se da cuando la motivación es oscura, ambigua, vaga o confusa, de tal manera que no permite entender claramente las razones de la decisión, o la falta de claridad puede deberse al uso de un lenguaje inteligible, a la falta de estructura en la argumentación o a la omisión de información esencial. Los vicios que se presentaron cuando una decisión tiene uno o varios de estos vicios, se dice que existe una apariencia motivacional. En estos casos la motivación es solo formal, una cáscara vacía que no cumple con su función de legitimar la decisión y permitirse un control.
Esto a su vez es una vulneración al debido proceso y es una arbitrariedad. Gracias.